Inaudito, millonaria desprecia a su empleada, pero su inesperada venganza revoluciona el mundo. Lucía apretó los dientes mientras pasaba por la opulenta entrada de la firma, sintiendo cómo la mirada fría de Valeria la seguía. Aquel 75% de sus ideas brillantes desvanecidas en el aire pesado del lujo la arrastraba hacia un mar de frustración. A sus 28 años, había dejado atrás las paredes desconchadas de su barrio humilde, solo para convertirse en la sombra de una mujer cuyo ego era tan desorbitante como su patrimonio. La despilfarradora Valeria no podía aceptar que ella, la niña de familia trabajadora, tuviera el talento que corría entre los pasillos como un eco lejano, vislumbrando lo que podría ser. ¿Por qué no puedo mostrarle lo que soy capaz de hacer?, pensó, mientras la risa desdeñosa de sus compañeros rebotaba en sus oídos. El ambiente en la firma estaba impregnado de una seguridad superficial que desnudaba la falta de genuina clasista, y ese desprecio hacía que el alma de Lucía ardiera en rabia. ¿Por qué no ve el verdadero potencial que tengo?, se cuestionaba en cada rincón. Aunque su talento fulguraba como un faro en la oscuridad, Valeria lo rechazaba con un gesto de desdén, ignorando sus propuestas innovadoras y brillantes, como si las arrojara a un océano de indiferencia. La constante subestimación era un veneno en su sistema, un recordatorio brutal de que cada rechazo era un ladrillo más en la pared que la mantenía alejada de su sueño. Un día, todo cambió. Mientras limpiaba el desván de su abuela, encontró un legado, una colección de pinturas vibrantes que respiraban historias. Las obras de su abuela, el verdadero alma creativa de su familia, irradiaban una fuerza que Lucía apenas podía entender. ¿Podría ser esta la clave para liberarse del yugo de su jefa? Una llama de determinación comenzó a chispear en su pecho. La idea de fusionar lo contemporáneo con su herencia cultural se cristalizaba con fuerza. Aún así, la duda la acechaba. ¿Seré lo suficientemente buena para esto? Un eco constante, que le recordaba la voz de Valeria, cuestionando su valía. La presión era abrumadora. Dentro de ella, una batalla rugía, un deseo ardiente de demostrar que su trasfondo no era una mancha en su currículum, sino el lienzo donde pintar su propia historia. Las noches se tornaban cortas entre diseños e ideas, con su mente acelerada como un torrente mientras se preguntaba si todo valdría la pena. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El día de la gala se acercaba, y Lucía sentía un nudo en el estómago. Sabía que este era su momento. Pero la sombra de la inseguridad se cernía sobre ella. Las miradas de desprecio y las sonrisas burlonas de Valeria la seguían como un espectro. La angustia crecía, cuestionándose si alguna vez podría volar por encima del peso que sus dudas le imponían. ¿Qué pasará si no les gusta lo que he creado? ¿Y si todo esto es solo un sueño inalcanzable? Las preguntas devastadoras la asediaban, mientras el eco del desprecio de Valeria resonaba en su mente. La tensión alcanzó su punto máximo. Con toda la sala en silencio, Lucía se encontraba frente a Valeria, sabiendo que no solo se enfrentaba a su jefa, sino a un sistema que ignoraba su luz. Era ahora o nunca. ¿Podré alzar mi voz por todos los que han sido invisibles?, se preguntó, sintiendo la adrenalina rugir en su interior. En ese instante, el futuro parecía un abismo aterrador, y Lucía se enfrentaba a una única verdad. El cambio comenzaba con ella, y el momento había llegado. La habitación contuvo la respiración, lista para escuchar la revelación que transformaría sus vidas para siempre. El silencio en la sala se tornó ensordecedor. Lucía, con su corazón palpitante, sintió que cada segundo se estiraba, como si el tiempo mismo estuviera deliberando sobre su destino. Respirando hondo, dejó que la tensión se transformara en una chispa.
Su mirada se sostuvo firme ante Valeria, que esperaba, despectiva, con el ceño fruncido. El pensamiento de su abuela, el legado de su arte, vibraba en su interior. No se trata solo de mí, reflexionó. Es una lucha por todos los que han sido callados. Con una voz que resonó en la sala, Lucía decidió desplazar sus dudas, arriesgándolo todo. Hoy presentaré mis ideas. No tengo miedo de mostrar lo que realmente soy. Su declaración lo cambió todo. La fe que había tenido en sí misma se encarnó en su postura. Un cambio sutil, casi imperceptible, pero poderoso. Valeria, en su sorpresa, apenas pudo disimular el desdén. Cada presentación de sus conceptos innovadores se entrelazó con el arte de su abuela, imbuyendo a su trabajo con una emoción visceral. Las imágenes de colores vibrantes y formas fluidas recorrieron la pantalla, logrando captar la atención de todos, hasta de aquellos que antes la ignoraban. El aire comenzó a cambiar. El desprecio se disolvió en murmullos de admiración. Lucía los absorbió, sintiendo cómo su confianza se alimentaba con cada palabra apasionada que pronunciaba. He aprendido que la historia familiar y la creatividad no son opuestas, sino que coexisten en una danza única que puede revolucionar nuestra forma de ver el mundo. Mientras la presentación avanzaba, aún con el peso de las críticas de Valeria en su mente, una revelación nació en ella. Ya no necesitaba la validación de su jefa. Esto no era solo una presentación, era una afirmación de su identidad, una reclamación de su destino. La pasión la envolvía como una segunda piel. Sin embargo, la mirada helada de Valeria permanecía espinosamente presente, y Lucía sabía que la verdadera batalla no era obtenida en ese momento crucial, sino que se extendía mucho más allá de la sala de conferencias. El desenlace de la presentación se acercaba. Lucía decidió abrir paso a una conversación. Las buenas ideas deben ser escuchadas, no sepultadas por prejuicios. Cada palabra que pronunciaba se cargaba de una determinación renovada, una promesa heredada de las vidas de quienes llevaban su arte, su historia. De repente, Valeria interrumpió. Con aire arrogante desafió. ¿Realmente crees que esto tendrá un impacto en nuestra marca? La pregunta era provocadora, diseñada para desestabilizarla, pero Lucía pudo ver más allá. El nerviosismo inicial se transformó en resolución. Sí, creo que sí. No soy solo una empleada más. Soy producto de la historia que cuenta un legado silenciado, y tengo algo que aportar. Cada sílaba era un paso firme hacia su futuro, hacia un reconocimiento que luchó tanto por alcanzar. La atención de la sala estaba completamente cautivada ahora. Lucía observó cómo, en un rincón, algunos colegas asentían con la cabeza, una ligera chispa de esperanza reviviendo en sus rostros. Notó que en ese mismo instante comenzó a florecer una nueva forma de resistencia en ella. Antes de salir, se permitió un último desafío. Quiero una oportunidad. Dame ese chance, y si no cumplo, estaré dispuesta a aceptar las consecuencias. Al salir de la sala, un torrente de emociones invadió su ser. Había hablado desde la esencia de su ser, y eso era lo que realmente importaba. Valeria había lanzado su reto, pero lo que Lucía había aceptado trasciende lo profesional. Era un acto de autodescubrimiento y de reivindicación. A medida que avanzaba hacia la salida, una voz resonó en su mente. Esto no termina aquí. ¿Qué harás ahora con esta nueva confianza? La pregunta la envolvía, como una sombra que prometía desafíos por venir. La idea de su propio emprendimiento empezaba a tomar forma, pulsando en sus venas. La salida de la firma era solo un umbral hacia su verdadera misión. Y en ese momento, un nuevo destino se iba dibujando ante ella, iluminado por luces de arte, creatividad, y lo que más necesitaba, autenticidad. El próximo paso era más que esencial. ¿Estás lista para poner en práctica tus sueños? La pregunta no solamente planteaba una invitación, sino una certeza inevitable de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Lucía salió del edificio con una mezcla de adrenalina y decisión, cada paso resonando en su mente como un tambor de guerra. Sabía que el camino hacia la verdadera autenticidad estaba lleno de obstáculos, pero finalmente sentía que tenía la potencia para abrirse camino. La sombra de Valeria la perseguía, una figura ominosa que había intentado amedrentar su espíritu. Pero ahora, más que miedo, la idea de construir su propio legado le infundía una nueva energía. Detenida en la senda que conducía a su hogar, se detuvo a reflexionar.
Su mente bulliciosa creaba escenarios en los que imaginaba su emprendimiento artístico, un espacio donde sus ideas y las de aquellos que la rodeaban podrían florecer sin el temor a ser descalificadas. Sin embargo, también sabía que el primer paso sería el más difícil. Confeccionarlo desde la nada requería valentía, pero sobre todo una planificación meticulosa. Su habilidad para el diseño la había acompañado desde la adolescencia. No obstante, siempre había estado en segundo plano, a la sombra de aquellos que tenían los recursos. Ahora, con una chispa de independencia ardiente en su interior, decidió concretar cada idea en un papel. Se sentó en una banca del parque, sacó su cuaderno y comenzó a delinear su visión. Con cada trazo, su confianza se iba haciendo más fuerte, como si su abuela estuviera a su lado, guiándola a través de los intrincados laberintos de la creatividad. Se trataba de una declaración desde el fondo de su ser. Se acabó el esperar el reconocimiento. Hoy elijo crear valor a mi manera, se susurró, consciente de que el riesgo que asumía podía llevarla a la cima o a la caída. La idea de organizar un pequeño evento para exponer su arte, junto con creativos emergentes, comenzó a fluir con fuerza. Juntaría experiencias, historias y emociones en un solo lugar, como tributo a todos aquellos que enfrentaron el silencio. Lucía sabía que tendría que enfrentarse también a la adversidad que podría surgir desde su antiguo trabajo. Valeria seguramente no apoyaría sus nuevos esfuerzos y tal vez buscaría formas de desacreditarla. Pero cada duda que la asaltaba se convertía en un impulso para seguir adelante. La imagen de Valeria solo servía como un recordatorio de lo que ya había superado y del impacto que su voz podía tener. La necesidad de ser más que una mera empleada la llevó a acercarse a amigos y familiares, en busca de apoyo y quizás algo de financiación. Había advertido que su pasión resonaba en ellos, sus expresiones de entusiasmo servían como combustible para sus sueños. Ella misma había sido testigo de la lucha de los artistas en la comunidad, reconociendo que no solo era ella quien deseaba salir de las sombras. Con cada conversación, la idea de su proyecto se robustecía, volviéndose más palpable. Se comprometió a crear un espacio inclusivo, donde todos sentirían que su voz importaba, donde el arte contaría historias olvidadas. Lucía ya no era solo una aspirante artista, estaba trazando un nuevo camino para sí misma y para los demás. Era la fusión de su legado familiar y su visión innovadora, la creación de un futuro que decidía escribir con sus propias manos. Sin embargo, como cualquier capitán de su propio barco, tenía que preparar su defensa ante la tormenta que podría venir. En la mente de Lucía, el ecosistema del arte profesional no sería una transición fácil. Su cabezonería podría ser su mayor aliado, pero también sería su mayor carga si no estaba lista para lo que venía. Cuando finalmente cerró su cuaderno, se dio cuenta de que había un vacío que tendría que llenar, definir su marca personal. Esto no era un simple trabajo, se trataba de un movimiento. ¿Qué pasaría si Valeria se entera antes de que yo esté lista?, cuestionó, mientras la ansiedad se filtraba por las rendijas de su confianza. Las horas pasaron y ella sabía que el reloj estaba en contra, por lo que la necesidad de actuar era urgente. Con el primer paso dado, la pregunta que aún la acechaba se grabó en su mente. ¿Qué tan lejos llegaría por alzar su voz? La decisión estaba casi al borde. Su próximo movimiento representaba el verdadero comienzo de su resistencia. Lucía se detuvo en seco, con una revelación parcial. Este no era solo un desafío personal, sino el inicio de una nueva era que combinaría arte, identidad y lucha. Ella estaba a punto de entrar en aguas inexploradas, donde la verdadera batalla comenzaría. Nunca imaginó que al buscar su propia voz, la estaría afianzando por todos aquellos que la precedieron. Preparándose para dar ese salto, una última pregunta resonó en su corazón. ¿Estás realmente lista para dejarlo todo atrás y enfrentarlo del modo que te define? El día siguiente, Lucía despertó con el firme propósito de dar pasos concretos. No podía dejar que la incertidumbre la paralizara. En su mente, una estrategia empezaba a tomar forma: definir su marca personal. Abandonar la nebulosa de una idea abstracta requería descomponer cada elemento que la conformaría. ¿Qué representaba? ¿Cuál era su mensaje? Las preguntas surgían como si fueran los murciélagos de la noche, dispuestas a atormentarla si no actuaba. Mientras se preparaba, iluminó el espejo con su mirada decidida. Este era su momento.
aun si el camino delante estaba cubierto de espinas. Se encontraba en la antesala de una transformación personal que le exigiría todas sus fuerzas. Sin embargo, su mente no podía evitar el eco de las palabras de Valeria. ¿Por qué crees que tu voz cuenta? La risa burlona reverberaba en su cabeza. Con un suspiro, Lucía dirigió su energía hacia otro enfoque. Cada desafío sería un peldaño más hacia su ascenso. Decidió que la primera acción sería estudiar a quienes admiraba en el mundo del arte. Con un biombo de confianza, se sumergió en exhibiciones, desde galerías en las que se ventilaban ideas innovadoras hasta conferencias donde artistas compartían sus trayectorias. Se alimentó de sus relatos, de sus fracasos y sobre todo de su persistencia. La mayoría había enfrentado el mismo rechazo y la misma subestimación. Cada historia desdibujaba la sombra de su propio miedo. En cada evento, Lucía llevaba consigo un pequeño cuaderno y un bolígrafo lista para tomar notas. Su habilidad de observación se convertía en una herramienta poderosa. Estaba aprendiendo no solo de los éxitos ajenos, sino también de las estrategias que cada artista empleaba para enfrentar las adversidades y construir su propia voz. Pero algo surgió en su interior, un fuego que nunca había sentido. Mientras más se sumergía en las historias de otros, más claro se volvía que cada uno tenía que encontrar su singularidad. ¿Qué ofrecería ella que nadie más hiciera? En este océano de arte, su autenticidad sería su moneda. No podía seguir siendo la sombra detrás de los demás. Debía demostrar que su luz tenía valor. Así, Lucía volvió a su cuaderno, dibujando conceptos. Cada trazo simbolizaba no solo su visión, sino su compromiso con su ser. No son solo cuadros, anotó junto a un boceto. Son historias que llegan a ser un refugio. A medida que se sumergía en la creación, empezaron a surgir nuevas ideas: vulnerabilidad, resiliencia y comunidad. Todo esto ennegrecía las garras del autosabotaje. Tenía que comunicar su perspectiva singular, capturando la esencia de sus luchas, y de aquellos que también habían deseado alzar su voz. Tras días de introspección y estudio, era momento de actuar. Con el nexos de su preparación, Lucía concibió un evento donde las historias artísticas de otros pudieran complementarse con las suyas. Pero eso implicaba riesgo. Valeria seguramente buscaría la manera de sabotear sus esfuerzos. La tensión se apoderó de su ser. En su mente, cada negativa que había recibido era un recordatorio de que el camino sería tortuoso. Sin embargo, estaba decidida a ser feroz en su búsqueda. Ahora tendría que planear una presentación efectiva para convencer a los inversores. Ese sería su siguiente paso crucial. Cuando finalmente se vio frente al espejo para salir a buscar apoyo, sintió que una ola de certeza la envolvía. No estoy sola, reafirmó en voz alta, como si los ecos de su familia la acompañaran. En ese momento, comprendió que el verdadero desafío no era solo el de Valeria. Era el de su propia autocrítica. Con el peso de su decisión en su pecho, Lucía emprendió el camino hacia un futuro incierto. La adrenalina pulsaba en sus venas, un recordatorio continuo de que estaba al borde de un nuevo despertar. Sin embargo, una sombra se extendía en su interior al recordar las palabras de Valeria, y la pregunta latente resonó nuevamente en su mente. ¿Qué harías si todos tus peores temores se hicieran realidad? Sin darse cuenta, se había colocado en una carrera contrarreloj contra el tiempo y sus propias limitaciones. Su próximo movimiento determinaría si podría realmente romper con su pasado, o si estaba destinada a quedar atrapada en su ciclo de inseguridades. Se atrevería a desafiar el destino que otros intentaban escribir por ella. Lucía recorrió las coloridas calles de la ciudad, el viento pellizcando su piel como un recordatorio constante de la realidad que debía enfrentar. Cada paso que daba resonaba en su mente, una mezcla de determinación y ansiedad, como un tambor que marcaba el ritmo de su nueva vida. Su objetivo era claro: lograr que los inversores creyeran en su visión, pero su inseguridad se manifestaba en cada esquina. Las citas estaban programadas, y su corazón latía acelerado al pensar en lo que estaba en juego. No era solo su proyecto, era su identidad, su voz. Mientras esperaba frente al café donde se encontraría con un potencial inversor, recordó cada instante que había pasado esbozando sus ideas en el cuaderno. Se había imaginado a sí misma como una artista valiente, dispuesta a desafiar las reglas que había permitido que la restringieran. Sin embargo, la imagen de Valeria aparecía de nuevo,
como un espectro que se negaba a desvanecerse. El eco de la burla la seguía, como una algarabía en una fiesta a la que no quería asistir. Las puertas se abrieron, y allí estaba él, un inversor de prestigio, con una fama que hacía que el corazón de muchos se acelerara. Lucía se acercó con una sonrisa nerviosa, su mente ocupada en hallar las palabras adecuadas que pudieran seducirlo. A medida que la conversación avanzaba, las dudas empezaron a desdibujarse, y la convicción comenzó a llenar cada rincón de su ser. Explicó su propuesta, mezclando su propia narrativa con la de los artistas que había estudiado. Cada historia contada era una muleta, un soporte que la ayudaba a erguirse frente a su interlocutor. El inversor escuchaba, pero la expresión en su rostro era difícil de descifrar. Lucía sintió que el sudor empezaba a acumularse en su frente. Cada palabra que pronunciaba parecía estar construyendo un puente, o por el contrario, cavando un precipicio. En un momento de vulnerabilidad, mencionó sus propias luchas, cómo el arte había sido su refugio en la tormenta. Se descubrió ante él, no solo como artista, sino como una mujer que había decidido levantarse tras cada caída. Lo que busco no es solo financiación, dijo, sintiendo cómo el peso de sus palabras resonaba en el aire. Quiero crear un espacio donde otros también puedan encontrar su propia voz. La mirada del inversor cambió, dejando entrever una chispa de interés. La conexión se sentía real, pero el miedo a perderlo todo la recorrió como una corazonada. Al concluir la reunión, el inversor le prometió que lo pensaría. Lucía salió con una mezcla de euforia y terror, pero había un nuevo fuego en su interior. Había empezado a visualizar lo que podría lograr. Podía ser el puente para otros como ella, aquellos que también habían temido alzar la voz. El día siguiente resultó ser diferente. Su teléfono sonó más de lo habitual. Llamadas, mensajes, oportunidades. Un nuevo mundo empezaba a abrirse ante ella. Sin embargo, un par de días después, el teléfono sonó nuevamente, pero esta vez, la respuesta de su inversor dejó una grieta en su optimismo. Honestamente, todo suena interesante, pero su identidad no parece ser suficientemente sólida como para hacerse un nombre en la industria. Ese golpe la asestó con una fuerza devastadora. Una sombra se abatió sobre su esperanza, y por un momento todas las decisiones se inundaron de dudas. Lo que había cultivado con tanto esfuerzo parecía desmoronarse ante sus ojos. Se sentó en su pequeño taller, donde las paredes eran testigos de su lucha, y dejó que la frase se repitiera en su mente. ¿No tenía una identidad sólida? Mientras pasaban los días, también se dieron cuenta de que estaba aumentando el número de críticas a su trabajo. Sin embargo, había un cambio en su percepción. Cada crítica se convirtió en un ladrillo, y la resonancia de Valeria se desvanecía poco a poco. La voz que una vez se había sentido aplastada empezó a transformarse en un clamor que demandaba ser escuchado. Lucía se armó de valor una vez más, esta vez no solo para enfrentar a la industria, sino para confrontar esa voz interna que había intentado silenciarla desde un principio. Con casi lágrimas en los ojos, buscó en su trabajo lo que había estado buscando en su interior. La obra que había creado hasta ese momento necesitaba un giro. ¿Por qué no hacer algo audaz? ¿Y si convertía sus fracasos en la esencia de su nuevo proyecto? Mientras se adentraba en esta nueva dirección, una idea empezó a cobrar forma en su mente. Tal vez era hora de no solo mostrar su obra, sino también contar su historia, y la de todas aquellas voces que habían sido ignoradas. La pregunta ahora era si estaba lista para arriesgarlo todo nuevamente. Esa transformación no solo podía cambiar su vida, sino también el discurso que había dominado el arte en la actualidad. Así, con un nuevo impulso, se preparó para el siguiente paso, consciente de que el camino sería aún más desafiante. No obstante, ahora estaba lista para enfrentarlo. El momento de verdad se acercaba, y con cada trazo de su pincel, la confrontación con su propio reflejo se convertiría en la batalla decisiva. El futuro ya no se trataba solo de ella, sino de todos aquellos que habían callado en la sombra. Sería capaz de hacer que su voz resonara por fin en un mundo que parecía sordo a su mensaje. Lucía se encontró nuevamente en su taller, rodeada de lienzos en blanco dispuestos a recibir la carga de su nueva visión. Las críticas seguían resonando en su mente, pero en lugar de desgastarla, empezaron a tomar forma en un concepto distinto. Decidió enfocarse en su historia, una narrativa que podía despertar empatía y resonar en los demás. Ese proceso de recogida de sus experiencias la llevó a preguntarse, ¿qué haría que su identidad como artista se sintiera sólida? Con cada día que pasaba, comenzaba a delinear una estructura para su nuevo proyecto. En su papel, un esbozo de lo que quería transmitir, autenticar su dolor, sus luchas y las historias ajenas que había recogido a lo largo de su vida.
Sin embargo, el camino requeriría valentía. Decidir revelar sus debilidades y ponerlas a la luz del público la pondría en una situación vulnerable. ¿Era eso algo que podía arriesgar? A medida que se sumerge en la creación, se encontró buscando constantemente maneras de innovar, de hacer estallar las expectativas. Una tarde, mientras le daba forma a su obra, la idea de involucrar diferentes disciplinas artísticas se deslizó en su mente. ¿Por qué no incluir poesía, danza o música? Cada elemento podría aportar una voz adicional a su mensaje, convirtiendo la crítica y el dolor en un coro vibrante de experiencias humanas. Lucía comenzó a buscar colaboraciones. Con cada contacto establecía una conexión significativa, sintiendo cómo ese tejido de relaciones empezaba a fortalecer su creación. Contactó a un poeta que admiraba, y juntos discutieron cómo entrelazar sus obras. La conexión se sentía orgánica, un espacio donde la vulnerabilidad se transformaba en coraje colectivo. Sin embargo, también surgieron nuevos miedos. ¿Y si eso no era suficiente? ¿Y si fallaban otra vez? Cada encuentro se transformaba en un reto. Este proceso de colaboración pondría a prueba su capacidad de liderazgo y su confianza en un entorno que quizás no estaba dispuesto a aceptar su visión. La voz interior que antes la había frenado empezó a tener un tono más débil gracias a esos apoyos externos. Desempolvó sus viejos talleres de pintura y escritura, uniendo todo en un lugar donde la inspiración podía florecer. Con cada paso, su identidad empezaba a moldearse de una manera que resonaba con autenticidad, pero el eco de las palabras del inversor seguía presente. Tu identidad no parece ser suficientemente sólida. Era un recordatorio que pulsaba, un motor que la animaba a seguir adelante, a demostrar que su esencia podía ser más fuerte de lo que nunca había imaginado. Sin embargo, los días avanzaban, y la fecha de su presentación se acercaba. La ansiedad comenzó a aflorar de nuevo, un tenaz regreso que amenazaba con quitarle el aliento. Mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que no solo estaba creando una obra, sino preparando un acto de reivindicación personal que resonaría más allá de su propio miedo. La noche anterior a su presentación, encerrada en su taller, sintió el peso de la incertidumbre como una bruma sobre sus hombros. En ese momento decisivo, las luces de la ciudad se filtraron a través de la ventana, reflejándose en su lienzo como un eco de posibilidades. La imagen más cruda de su historia, los momentos de quiebre y superación, iba a ser expuesta ante personas que podrían juzgarla y quizás rechazarla de nuevo. Pero en lugar de retraerse, asimiló la realidad. Había alcanzado un punto en su vida donde sus decisiones contarían, y el riesgo implicaba más que ella misma. Esa noche, mientras se asomaba por la ventana, decidida a no mirar atrás, ni dejar que la sombra de su pasado determinara su futuro, un nuevo espíritu de lucha se encendió en su interior. Estaba lista para lo que vendría, para enfrentar la verdad de su propia voz y la de quienes le habían rodeado. Sin embargo, la pregunta que la atormentaba mientras se acostaba era si realmente había llegado a ese momento de revelación, o si su exposición iba a desencadenar una crítica que una vez más podría quebrantar su espíritu. ¿Qué haría si sus temores se volvían a materializar? La noche avanzaba y el tiempo apremiaba. La respuesta a esta última pregunta se presentaba como el único mundo que no había explorado aún. El amanecer del día de la presentación llegó más rápido de lo que Lucía había imaginado. Un torrente de pensamientos atravesaba su mente mientras se preparaba. Cada pequeño gesto parecía amplificado, como si el mundo estuviese observando. Hacer esto significaba ir más allá de los lienzos. Era un riesgo personal que desbordaba cualquier expectativa que se había impuesto. Cada elemento de la obra que había concebido se basaba no solo en su historia, sino en la historia de otros que habían confiado en ella. Era un momento crucial, y su integridad, su valor y su visión estaban en juego. Al entrar al espacio de exhibición, la atmósfera se sentía pesada. La mezcla de anticipación y miedo la envolvía. Contó las caras conocidas entre la multitud. Algunos eran antiguas amistades, otros críticos que podían ser implacables. Cada mirada la atravesaba como dagas de incertidumbre. Se acercó lentamente a su obra,
un retablo multicolor que combinaba pintura, poesía y danza, y que narraba su viaje a través del dolor, la pérdida y la esperanza. Mientras se preparaba para presentar, una ola de inseguridad le invadía. Se preguntaba si su mensaje resonaría, si las palabras del poeta que había colaborado con ella podían infundir vida en su representación visual. Se sentía vulnerable, expuesta ante la sala, como un animal en una trampa. Pero este había sido su objetivo, crear un espacio donde las emociones pudieran fluir sin restricciones. Lucía empezó a hablar. Cada palabra era un intento de dar voz a sus miedos, cada pausa un momento para escuchar la reacción del público. Al principio su voz titubeante revelaba la inestabilidad de sus emociones, pero a medida que avanzaba, las palabras comenzaron a fluir con más libertad. Conectó cada fragmento de su obra con su historia personal, permitiendo que su vulnerabilidad se mostrara sin miedo. De repente, una reacción surgió en la audiencia. Algunos comenzaron a aplaudir, otros parecían visiblemente conmovidos, y algunos incluso derramaron lágrimas. Este instante vibrante extendió un rayo de luz a sus dudas internas. El eco de las críticas pasadas comenzó a desvanecerse, asimilado por el aplauso que resonaba en la sala. Sentía que estaba en un camino de autovaloración, que su exposición no solo era un acto de valentía, sino una declaración de poder. Sin embargo, entre la ovación y la emoción, también existía un profundo dilema. Había ido demasiado lejos al exponer aspectos tan íntimos de su vida. ¿Se había arriesgado demasiado al permitir que su dolor se transformara en arte? Mientras el público aclamaba, una voz interna susurraba que quizás esto podía abrir puertas a un mundo que aún no había considerado. Cuando terminó su presentación, el ruido del público se convirtió en un murmullo de susurros, de interpretaciones que fluían como ríos. Mientras se acercaba a hablar con los asistentes, un sentido de conexión y pertenencia comenzó a florecer. La empatía era palpable. El dolor que había tenido miedo de compartir encontraba eco en los corazones ajenos. Pero al mismo tiempo, la duda se arrastraba con ella. La vulnerabilidad que había abrazado ahora también significaba una nueva exposición. Ya no solo era su arte, era su vida, sus elecciones, sus relaciones. El hilo de su identidad como artista se entrelazaba con sus decisiones éticas y su capacidad para afectar a otros. La pregunta que al principio había sido una herida abierta se convertía ahora en un reto de crecimiento. ¿Cómo manejaría el impacto de su propia verdad en el mundo exterior? Mientras se desvanecía la multitud, sintió que el viaje apenas comenzaba. La noche estaba llena de posibilidades y, en el fondo, la certeza de que su historia debía seguir contándose. Con cada paso que daba, los ecos de lo desconocido la llamaban a seguir explorando. Había ganado un pie en el mundo del arte, pero su camino nunca sería sencillo. A medida que se alejaba del evento, un nuevo objetivo se despertaba en su alma: revolver aún más sus experiencias y darles forma a nuevas narrativas. La certeza de que su voz resonaba en el corazón de otros era un combustible. Pero justo cuando comenzaba a dejar atrás sus miedos, una sombra del pasado se presentó ante ella. ¿Sería recibida de nuevo o se enfrentaría a otra crítica que podría quebrantar lo recién construido? Lucía respiró hondo, dispuesta a dar el siguiente paso. El horizonte se pintaba de múltiples matices antes de ella, y los ecos de su historia aún resonaban. Sin embargo, la incertidumbre de la noche era palpante. ¿Realmente había preparado su obra para el siguiente nivel, o el reconocido dolor que había revelado solo traería más ruinas? El eco de los aplausos seguía resonando en la mente de Lucía, un sonido envolvente que la acariciaba y la molestaba al mismo tiempo. Había comenzado a sentir la euforia de haberse expuesto. Sin embargo, esa sensación de triunfo la invadía con una inquietante ambivalencia. ¿Podía realmente sostener lo que había creado? Sugerencias y críticas empezaban a surgir en su mente como una tempestad. Pasaron los días, y mientras Lucía intentaba disfrutar de los elogios, los recuerdos de las sombras en su pasado emergían con más fuerza. Tantas horas en soledad, luchando con su identidad como artista, eran ahora un trecho que necesariamente debía recorrer. Ello no solo incluía mantener su obra a flote, sino también desafiar a aquellos que habían puesto en duda su trabajo en el pasado. Cada feedback positivo era un pequeño rayo de luz, pero cada comentario negativo, por mínimo que fuera, se transformaba en una cadena de self-doubt. Esa lucha interna se intensificó cuando una crítica reconocida, una figura influyente en el mundo artístico, escribió un artículo sobre su obra. Aunque la reseña era mayormente positiva, había un matiz de desdén que retumbaba en su cabeza como un mantra. La obra de Lucía es prometedora, aunque se siente anclada en un contexto emocional que podría volverse repetitivo. Aquella frase se grabó en su mente, como una sombra oscura que la seguía a cada paso. Fue entonces cuando decidió que no podía permitirse ser etiquetada,
Debía demostrar que su arte era más que una reflexión sobre el dolor, era una exploración continua de la humanidad. Lucía se lanzó a un ciclo de trabajo frenético, creando nuevas piezas que se alejaban de la tristeza y exploraban temas de resiliencia y transformación. En sus bocetos comenzó a incluir elementos inspirados en la naturaleza, la vida cotidiana y el poder de la comunidad. Todo se trataba de reescribir la narrativa que había creado. No solo era Laura la artista del dolor, sino Lucía, la creadora que encarnaba la esperanza y el renacimiento. Sin embargo, mientras esperaba su siguiente exposición, un obstáculo inesperado se presentó. Un viejo rival, un antiguo compañero de su formación artística, apareció de repente en el escenario. Con un enfoque comercial y una creciente popularidad, su estilo y sus mensajes comerciales estaban en conflicto directo con la esencia del trabajo que Lucía había desarrollado. Ese desafío no solo encendió su competitividad, también la empujó a cuestionar sus propias motivaciones y decisiones sobre el arte que deseaba crear. Cada encuentro con su rival se lograba sentir como una confrontación personal. La inseguridad se agazapaba en su interior, especialmente cuando su ex compañero empezó a recibir llamados de galerías importantes y colaboraciones que antes se habían designado a Lucía. La presión de compararse era abrumadora, y aunque ella trataba de mantener su enfoque en su crecimiento personal, la tirantez se hacía cada vez más palpable. Ese ciclo de dudas y aspiraciones la llevó a una comprensión crucial. El verdadero arte no se definía por los premios o las aclamaciones, sino por la autenticidad de la voz que lo creaba. A medida que pasaba el tiempo, decidió organizar una presentación secreta, un adelanto de su nueva visión artístico, solamente para un selecto grupo de críticos conocidos por su honestidad. El día de la presentación sentía el peso de las expectativas personales descendiendo sobre ella. Era su oportunidad de reivindicarse y al mismo tiempo demostrar que su voz era relevante en un mercado creciente y cambiante. Pero justo cuando atravesaba la puerta del espacio donde tendría lugar la exhibición, se dio cuenta de que una sombra oscura seguía acechando. No solo debía enfrentar la crítica externa, sino también la voz implacable dentro de sí misma que le decía que quizás nunca fuera suficiente. Lucía inhaló profundamente y llamó a su valentía. Se enfrentaría a sus miedos, a sus inseguridades. No solo quería ser reconocida, quería dejar una marca indeleble e inspirar a otros a explorar su propio viaje. Mientras los asistentes comenzaban a llegar, supo que estaba en el umbral de algo transformador, no solo para ellos, sino para ella misma. Pero al abrir la puerta, sus ojos se encontraron con un rostro que no esperaba ver, su rival, sonriendo con un aire de seguridad. La tensión en el aire se hizo densa. Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus críticos, sino a sus propios demonios. ¿Cómo pensaba Lucía responder ante esta confrontación que podría cambiarlo todo? La mirada segura de su rival hizo que Lucía se detuviera en seco, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Qué quería en realidad su rival? Y lo más inquietante, ¿cómo podía superar esto? La angustia se instaló en su pecho, y aunque los pasos de los críticos resonaban a su alrededor, era el taladro de sus inseguridades el que realmente la ensordecía. Mientras observaba a su rival como si fuese y un eco del pasante, imaginó a Lucía creada en soledad, el golpe del pincel en el lienzo transformándose en una defensa. Se decía que el arte no se trataba de rivalidades, sino de conexión. Pero ese pensamiento parecía desvanecerse. Reflexionó brevemente. Quizás había dejado que la competitividad de otros eclipsara su verdadero propósito. El arte debería ser un reflejo de su interior, no un campo de batalla de egos. Todo su ser clamaba por demostrar que no solo era la artista del dolor, o la que restregaba las limitaciones de su pasado. Decidió enfrentar a su rival no con palabras mordaces, sino con su arte. Deseaba recalibrar su enfoque y permitir que su trabajo hablara por ella. Con un pulso firme, Lucía se adelantó e inició la presentación. Sus manos temblaban apenas, pero el latido de su corazón fue su guía. Con cada palabra que salía de su boca, las sombras comenzaban a dispersarse. Habló sobre los elementos naturales que había integrado a sus últimas obras, sobre el proceso transformador que implicaba desprenderse del dolor y abrazar lo resplandeciente que surgía a partir de él. La sala, en silencio, parecía sostenerla, y notó que dejó de importar a su rival ahí, de pie, en la esquina. Con el transcurrir de su discurso, la pasión emergía con claridad. Lucía hablaba de la dualidad de la vida, sobre cómo el dolor y la esperanza coexistían, y cómo su trabajo exploraba esa paleta emocional. Lo que antes eran miedos se convirtieron en puentes a su verdadero yo. Cada frase que pronunciaba resonaba más fuerte en su ser, como si su arte cobrase vida propia. Al culminar la presentación, sintió una liberación,
No se trataba de los aplausos, sino del reconocimiento de su autenticidad. Sin embargo, la mirada de su rival continuaba desafiándola, y la curiosidad de los críticos evidenciaba un nuevo nivel de inquietud. ¿Sería suficiente lo que había compartido? ¿Estarían ellos dispuestos a ver más allá de las etiquetas que les habían impuesto? Mientras Lucía contemplaba el ciclo interminable de reacciones en el rostro de su público, se percató de que cada persona era un reflejo de sus propios miedos y sueños. Su afán de complacer a los críticos se estaba desvaneciendo, pero la presión seguía pesando sobre sus hombros, una presión que ahora se transformó en un desafío interno. No solo debía superar a su rival, sino que debía superar sus propias expectativas. El cierre de la presentación se sintió como un nuevo comienzo, pero aún había una incertidumbre inquietante en el aire. ¿Cómo evolucionaría su relación con el arte a partir de este momento? ¿Lograría establecerse como una artista sin apariencias ni superficialidades? Sintiendo el sudor en sus palmas, Lucía se preparó para recibir las preguntas, sabiendo que cada una de ellas podría ser una puerta a una nueva revelación o un abismo de dudas. Justo cuando iba a responder la primera pregunta, su rival se acercó, interrumpiendo. Su tono era bajo y lleno de un matiz inesperado de respeto. «Quizás tu arte pueda ofrecerme algo más de lo que pensé», dijo, sonriéndole. Ese instante solidificó la dualidad que había sentido en su interior. No solo luchaba contra el juicio de otros, también se enfrentaba a la posibilidad de que la verdadera competencia no residía en su rival, sino en su propia percepción del éxito y la lucha por mantenerse fiel a sí misma. Mientras el diálogo se desarrollaba, Lucía sintió que la conversación podría abrir caminos inéditos. Pero en medio de esa interacción, un crítico famoso formuló una pregunta perturbadora que heló el ambiente. ¿Es suficiente tu transformación, Lucía? ¿Está listo tu arte para verdaderamente impactar? ¿O es solo un destello en el camino? Esa incógnita resonaba en el aire, como un eco que podría cambiarlo todo. Lucía sabía que la respuesta no solo definiría su carrera, sino toda su esencia como creadora. ¿Era realmente suficiente lo que había presentado? La pregunta abierta la envolvió, dejando una sensación palpitante de incertidumbre y una promesa de revelación inminente. Lucía, enfrentándose al silencio que dejó la pregunta, sintió que la presión de los ojos en ella aumentaba. Esa interpelación desnudaba su vulnerabilidad y al mismo tiempo revelaba el corazón de su conflicto interno. ¿Es suficiente?, resonó en su mente, y la verdad de la respuesta comenzaba a hacerse eco en su interior. En ese instante comprendió que su proceso de transformación era solo el inicio de un viaje mucho más profundo. Con seguridad renovada, se plantó ante el público, sintiendo la fuerza de su historia vital. «No se trata solo de lo que he creado hasta ahora», comenzó a responder, su voz firme. «Se trata de dónde estoy y hacia dónde me dirijo, de las historias que aún no he contado y de las luchas que seguiré enfrentando». La pasión brotaba en cada palabra. Lucía se dio cuenta de que su arte debía ser un espejo de su evolución permanente. Sería una plataforma no solo para mostrar dolor, sino para compartir la resiliencia y la esperanza. No solo para ella, sino para todos aquellos cuyas voces habían sido calladas. Estableciendo una conexión con el público, presentó su visión no como un producto acabado, sino como un proceso en constante construcción. Cada línea que pinto, cada poema que escribo, es una invitación a navegar este viaje juntos. No se trata de un solo destello de éxito, se trata de iluminar el camino para muchos. En ese momento, Lucía no solo se despojó de sus inseguridades, sino también de la necesidad de ser validada por otros. Sin saberlo, el desafío del crítico se había convertido en una brújula que guiaría su verdadera dirección. El murmullo en la sala se transformó en una serie de asentimientos. Lucía observó cómo varios críticos intercambiaban miradas intrigadas, sintiendo que la conexión emocional que había pedido se establecía. En sus palabras había un poder que resonaba más allá de su propia inseguridad. Estaba creando un vínculo tangible entre sus experiencias y las de aquellos que la escuchaban. Con cada nueva interrogante, Lucía ahondaba más en su esencia.
empezó a hablar de cómo el arte podía ser un vehículo de cambio, una manera de desafiar estigmas y crear un espacio donde la vulnerabilidad no fuera un defecto, sino una fortaleza compartida. Al abordar cada pregunta, una nueva comunidad de respuestas surgía, mostrando que su voz tenía un papel fundamental que desempeñar. Por primera vez sentía que no solo se trataba de un proyecto artísticamente exitoso, sino de una misión para inspirar a otros a encontrar su propio camino. Empoderada, se dio cuenta de que su rival ya no significaba una amenaza. Ambos compartían el mismo escenario con expectativas distintas, y tal vez era hora de explorar esa conexión. «Quizás tu arte ofrezca algo que yo no he considerado», le dijo a su rival con un guiño. La tensión se disipó y se formó un puente entre ellos. Las preguntas disminuyeron, como si el público comenzara a entender que el verdadero impacto del arte no residía solo en una presentación, sino en la conversación continua que debía seguir. Fue al final de esa experiencia transformadora cuando Lucía aceptó que su autenticidad era su mayor fortaleza. Los murmullos de admiración eran un susurro esperanzador que prometía una validación interna más que externa, y en su voz creció la certeza de que podría trascender su pasado. Finalmente, al concluir la presentación, se sintió como una artista completa, lista para celebrar su voz y sus historias. Con una profunda reflexión sobre el viaje que había recorrido, comprendió que no había un punto de llegada, sino un interminable proceso que la llevaría a nuevas alturas. La sabiduría que había adquirido y su deseo de compartirlo se convirtieron en el núcleo de su futuro. Al salir del espacio, el aire fresco de la noche trajo consigo una sensación de renacimiento. Lucía respiró hondo, contenta con lo que había logrado. Su obra no era solo un producto exhibido, era una plataforma de expresión que podía eco hacia el mundo. El viaje continuaría, y cada paso que diera la llevaría más cerca de su verdadero propósito: empoderar a otros a encontrar su voz en la búsqueda del arte, la autenticidad y la conexión humana. A partir del umbral de una nueva era, donde cada trazo de su pincel sería un símbolo de su crecimiento, Lucía estaba decidida a desafiarse a sí misma constantemente, convencida de que el verdadero arte se forja no solo en los éxitos, sino en la valentía de ser vulnerable. Y así, con confianza sólida y un futuro brillante por delante, se aferró a estas verdades, lista para abrir cada puerta que se presentara en su camino. Ahora, queridos amigos, necesitan unirse a esta comunidad, ser parte de esta historia que aún está en desarrollo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque cada interacción cuenta. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque su apoyo es lo que impulsa estas narrativas apasionantes. Este es el momento de demostrar que juntos podemos seguir creciendo. No esperen ni un segundo más para compartir.